Amigos, gracias por acompañarnos una vez más en un nuevo informativo de City Noticias. De inmediato los titulares de la información para todos ustedes. En City Noticias, los titulares de los hechos más importantes en Ecuador y el mundo. CONAIE se reunió en Riobamba a puerta cerrada para definir acciones frente a la eliminación del subsidio al diésel. Fiscalía pide revisión de medidas cautelares a Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil. Juez de San Borondón aceptó medidas cautelares que frena una nueva directiva del Comité de Empresas de CENEL. Las ventas de la pepa de oro aumentaron más del doble por precios internacionales. Arrancamos con la información nacional para todos ustedes. En City Noticias, la información política. Estamos de vuelta y tenemos que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, presidida por Marlon Vargas, se reunió en Riobamba, Chimborazo, este jueves 18 de septiembre de 2025. Los dirigentes de las tres filiales de la costa, de la sierra y de la Amazonía se dieron cita en la Casa del Indígena en el centro de la capital chimboracense desde las 11 de la mañana. La reunión se desarrolló a puerta cerrada y tenía solo un punto en su agenda: definir acciones de hecho frente a las políticas neoliberales de Daniel Noboa que golpean al pueblo y profundizan la crisis nacional, refiriéndose a la decisión del mandatario de eliminar el subsidio al diésel. Los dirigentes señalaron que las resoluciones se anunciarán en vísperas del 17 de septiembre. Movimiento Indígena de Chimborazo se declaró en asambleas permanentes y pidió también que se derogue el decreto 126 de la eliminación del subsidio al diésel. Resolvió movilizarse de manera progresiva en las comunidades, barrios, organizaciones y colectivos dentro de la provincia de Chimborazo en coordinación con organizaciones sociales, sindicales, gremiales, en rechazo a estas medidas económicas del gobierno, que pues concitaron esta reunión en Riobamba a puerta cerrada para las definiciones de las acciones que se tomarán frente precisamente a la eliminación del subsidio del diésel por parte del gobierno nacional. En otro tema, la Fiscalía General del Estado solicitó al Tribunal de Garantías Penales para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado que revise las medidas cautelares que pesan en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien es procesado junto con 15 personas más y 6 empresas en el denominado Triple A través de una providencia emitida por el fiscal encargado de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Denis Villavicencio. La Fiscalía General del Estado argumentó su pedido ante la insistencia del alcalde a un llamado a comparecer que debía cumplir el 1 de septiembre del 2025 como parte de la medida de presentación periódica. En el escrito, la Fiscalía pidió que se observe lo previsto en el artículo 524 del Código Orgánico Integral Penal, COIP, respecto a la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad y lo estipulado en el artículo 540 de la misma norma que se refiere a la resolución de prisión preventiva. Así, el fiscal solicitó al tribunal que señale día y hora para audiencia de revisión y medidas de Aquiles Álvarez. Por su parte, el alcalde de Guayaquil justificó que ese día, 1 de septiembre, se encontraba en Quito por 2 motivos: su presencia en la audiencia oral única de prueba y alegatos por una denuncia que se presentó en su contra en el Tribunal Contencioso Electoral, TCE,
y por una reunión que mantuvo con la canciller Gabriela Sommerfeld por invitación de la Secretaría de Estado y con el ministro del Interior John Reinberg en el marco de la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. El escrito fue presentado ante el Tribunal de Garantías Penales, en el que solicitó que se tenga por justificada mi inasistencia en la fecha señalada. Vamos ahora al primer corte en esta emisión informativa. Enseguida estamos de regreso con más de City Noticias. Quédese. Escucha Marcador, el equipo perfecto para el último partido de la jornada. Con Pancho Molestín, Cristi Alvarado, Antonio Villa, Raúl Avilés y Diego Vaquerizo. Marcador, armando la jugada con las últimas novedades del deporte. De lunes a viernes, de 17:30 a 19 horas. Por Radio City, 89.3 FM. La ciudad hecha radio. Míranos por nuestro canal de YouTube, Radio City 89.3 FM. Suscríbete y disfruta de la ciudad hecha radio. En City Noticias, la información económica. Estamos de regreso nuevamente y tenemos que el juez José Intriago Williams de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón San Borondón admitió la petición de medidas cautelares solicitadas por Héctor Cerezo, afiliado al Comité de Empresa Nacional de Trabajadores de la Corporación Nacional Eléctrica. Con ese dictamen judicial se dejan sin efecto los oficios dirigidos por el Ministerio a la Superintendencia de Bancos, el Servicio de Rentas Internas, SRI, y el Banco Internacional, referentes al cambio de directiva del Comité de Empresa y a la dirigencia encabezada por Daniel Garcés. La disposición de la unidad judicial señala: por las consideraciones expuestas y sin que esta decisión constituya un prejuzgamiento sobre su fondo, pero vista la amenaza que presupone el actuar de la parte accionada y la posible afectación del accionante y al pueblo ecuatoriano, habiendo realizado consideraciones sobre la admisibilidad de la medida cautelar y con convicción sobre los hechos relatados, el suscrito juez de la unidad judicial multicompetente con sede en el Cantón San Borondón admite la petición de las medidas cautelares. Además, se ordena al ministro y al Ministerio de Trabajo la suspensión provisional de los efectos jurídicos y legales del oficio número 46O de la fecha 19 de agosto del 2025. A través de este oficio, la cartera de Estado procedió al registro de la directiva provisional del Comité de Empresa Nacional de Trabajadores de CENEL. En dicho oficio, el Ministerio de Trabajo además disponía que en el plazo máximo de 90 días se proceda en forma democrática y apegado a lo establecido en el artículo 13 de los estatutos con el proceso electoral respectivo, tiempo que comenzó a discurrir a partir del 30 de julio. Las aceptaciones de las medidas cautelares por parte de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón San Borondón se emitieron el miércoles 17 de septiembre del 2025. Ese mismo día en la noche, la sede del Comité de Empresa de Trabajadores de CENEL, ubicada al norte de Guayaquil, fue llamada por la Fiscalía y la Policía Nacional. El operativo se realizó tras un acto urgente solicitado por la directiva del sindicato a cargo de Garcés y luego de que se denunciara que Richard Gómez, ex dirigente de la empresa pública, junto con otras 4 personas, habrían manejado indebidamente los fondos de los aportes de los trabajadores. En otro tema, el sector cacautero brilló cual pepa de oro en el 2024. El valor de sus exportaciones creció el año pasado más del doble y se constituyó en el tercer producto de exportación no petrolera al superar los enlatados de pescado. Este incremento fue un efecto de un alza en los precios internacionales en el año pasado, provocando por una escasez del cacao en el mercado mundial debido a los bajos niveles de producción en África. La tonelada de cacao llegó a superar los $10,000. Las exportaciones de cacao del 2024
92% correspondiente al cacao en grano, es decir, fuerte Ecuador, que es un sector que aún con commodity, la bonanza en este sector movió fichas en el marketing. Las 100 mayores empresas exportadoras, entre las 10 primeras aparecen 3 empresas que venden cacao a otros países y en el 2023 no hubo ninguna en ese grupo. Otra particularidad es que todas las empresas del sector, en total 16 dentro de este ranking, reportan incrementos en sus montos de exportación y son aumentos significativos. Las compañías por lo menos duplicaron sus ventas en relación con el 2023 y hay incluso casos de incrementos entre el 400 y el 600%. Vamos al segundo corte de este informativo. Enseguida estamos de regreso con más de City Noticias. Acompáñanos en Revolú. En este programa vamos a hablar de cultura, cine, entretenimiento y... Espera, también hablaremos de noticias y... No íbamos a hablar de deportes. Hablaremos de todo eso y más en Revolú. Únete a nosotros en este revolú de ideas con Ruth del Salto, Diego Vaquerizo, María Clara Triguino y Manolo Rosero. De lunes a viernes. De 12 a 13 horas por Radio City, 89.3 FM. La ciudad hecha radio. Sintoniza el nuevo ritmo que mueve la ciudad. Radio City, 89.3 FM. La ciudad hecha radio. En City Noticias les presentamos información internacional. Estamos de regreso. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonó este jueves el Reino Unido a bordo del Air Force One, el avión presidencial estadounidense, y puso así punto final a su segunda visita de Estado al país después de 2 días de intensa agenda. Trump y su esposa Melania partieron minutos antes de las 18 horas, hora británica, desde el aeropuerto londinense de Stansted, el mismo lugar en el que aterrizó en la noche del pasado martes para regresar ahora a los Estados Unidos. El mandatario estadounidense llegó al aeródromo de la capital británica en el helicóptero Marine One que le trasladó desde la residencia campestre del primer ministro británico Keir Starmer a las afueras de Londres, donde rubricó este jueves un acuerdo tecnológico bilateral y mantuvo también un acuerdo con la prensa. El mandatario estadounidense cumple así con su agenda de visita al Reino Unido. La primera la realizó durante su primer mandato en el 2019, en la que se ha reencontrado con su amigo, según afirmó antes de comenzar el viaje, el rey Carlos III, que lo agasajó con un gran banquete real en la noche del día miércoles. También tuvo la oportunidad de presenciar un desfile militar en el castillo de Windsor, donde se encontró con el monarca británico y la reina consorte Camila. Honró la memoria de la fallecida reina Isabel II ante la tumba situada en la capilla privada de la fortaleza. Antes de viajar de vuelta a los Estados Unidos, el Lord Chamberlain, alto funcionario de la Casa Real Británica, se despidió en Stansted del presidente estadounidense y la primera dama, Melania Trump, a nombre del rey Carlos III. Con esto damos por concluida esta emisión de City Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos. Nos reencontraremos en una próxima emisión noticiosa, pero quédese con Radio City.